Dios les bendiga a todos los hermanos. Les damos la bienvenida a una nueva sesión de Bless del Club de Lectura Leerte. Y bueno, para iniciar de la mejor manera, vamos a orar para darle las gracias a Dios por este día y una nueva oportunidad que nos da de estar acá y de aprender un poco más de su palabra. Hermano Johncito, si nos puede eh, iniciar la oración, por favor. Amén, amén. Bien, es una bendición que nos concede nuestro Dios. Estamos acá reunidos con el propósito de compartir acerca de estos temas tan interesantes. Estaremos hablando de algunas preguntas bien interesantes, unos detalles muy llamativos también acerca de la vida de algunos discípulos. Así que, bueno, dispongámonos, pidámosle al Señor su bendición, que Él sea obrando en nuestras vidas y que lo que conversemos hoy acá sea de edificación para nuestras vidas. El propósito del Señor es que seamos siempre edificados, que siempre estemos creciendo hacia la estatura de el Señor Jesús. Amén, amén. Oremos al Señor. Padre Santo, oh Dios, te alabamos, a ti te glorificamos, te damos gracias, Señor. Te exaltamos por lo bueno que tú eres, Señor, con nosotros. Oh mi Dios, y porque nos permites el estar aquí en este tiempo, Señor, dispuestos, atentos, mi Dios, a compartir consejos sabios de tu palabra. Te rogamos nos enseñes, nos instruyes. Toque nuestros corazones, Dios poderoso, con el consejo poderoso de tu palabra. Obra, mi Dios, te lo rogamos. Y guía todo lo que hagamos hoy en esta sesión, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y hoy no podemos dejar pasar este día tan especial para todas las mujeres que hacen parte del club de lectura Leerte, porque les queremos dar un feliz día. Que el Señor las bendiga. Son unas mujeres virtuosas que son ejemplo en la iglesia y en cada congregación donde ellos están, porque no solo tenemos hermanas de acá de Bogotá, sino también de Medellín, la hermana Karen. Y yo quiero leer este mensajito que dice: mujer virtuosa, Dios te ha dado a ti o nos ha dado un valor incalculable y nuestra estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Así dice la palabra de Dios en Proverbios 31:10. Entonces, qué bonito ver esa imagen de esas mujeres allí leyendo, estudiando la palabra de Dios. Vemos a una mujer embarazada, a otra joven y a otra instruyendo a un niño. Entonces, gracias a Dios porque somos mujeres, por la feminidad que nos ha dado, y feliz día a todas. Y bueno, para pasar a estudiar y a conocer toda la programación que tenemos para el día de hoy, primero queremos recordar lo que vimos en la sesión de hace 15 días. Entonces vamos a poner a prueba esos conocimientos de los hermanos que estuvieron en la sesión pasada o que se vieron la sesión en diferido. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas en sala, de mi parte también, ya de parte de nuestra presidenta nos saludó de Feliz Día de la Mujer. Nosotros también nos unimos a ese hermoso saludo de Feliz Día de la Mujer. Por ahí mandamos un mensajito en el grupo, no se escuchó, pero decíamos: a ti que eres, sabemos que eres una mujer valiente, hermosa, maravillosa, poderosa y grande en el Señor. Te deseamos los felices, no solo este día, sino todos los días, porque todos los días el Señor nos levanta con su misericordia. Así que vamos a hacer un recorderis rápido, rapidito, así flash. ¿Me pueden, por favor, alguno, el que sepa en sala, dinámicamente decir en qué trabajaba Juan antes de que el Señor lo llamara al ministerio? Tres, dos, hermano Diego, nos... Pescador, ¿Cómo? pescador. Hermano, usted sigue, o sea, usted no se va a dejar quitar la copa de la victoria de la vez pasada. Muy bien, hermano Diego. Ahora vamos a preguntar, ¿qué estaba haciendo Natanael? ¿En dónde estaba Natanael cuando el Señor también le utilizó para llamarlo a su santo ministerio? Hermano, yo no sé, también puede participar. Estaba bajo un árbol orando. Digo que no hagamos concurso porque el hermano Diego se lo va a ganar. No mentiras, hermano Diego, qué alegría, porque un estudiante aplicado es un motivo de felicidad y de razón de ser. La hermana Cristina decía algo muy bonito. La hermana Cristina decía que, Cristancho, ella decía que la clase empezaba con un niño.
No tenemos que esperar 10, 20, 50, 100 niños. Un niño que pueda llegar a ser salvo es una bendición y es una corona y una perlita ya nuestra corona. Así que un buen estudiante del club para nosotras es un gozo y un éxito. Entonces póngale que lo que vamos a hacer. Ya que conocemos esta información, vamos a jugar un jueguito. Así que vamos a compartir. Ustedes me avisan cuando comparta lo que tenga que compartir correctamente, porque eso no es lo que tengo que compartir. Vamos a compartir. Aquí ya está. Vamos a hacer un jueguito de memoria y es así. Así que la persona que quiera jugar, levante la manito ya. Así lo hacemos dinámicamente. Una chica o un chico que se atreva y diga, yo soy un atrevido. Mentira, yo quiero jugar y participar. A ver, ¿alguno que levante la manito? Sí, a ver, ¿dónde están las mujeres? Es el Ah, Día de la Mujer, a ver. ¿o lo quieren hacer entre varios? Pero bueno, por lo menos necesitamos la manito levantada de un hombre y o de una mujer, cualquiera de los dos, pero que se comprometan a jugar con nosotros. A ver, si no, democráticamente. Y si es democráticamente, el hermano Diego, muy bien, hermano Diego, ¿qué otro? Hermano, no se avergüence, mejor dicho, con el ánimo. Usted está ahí punteando por su premio. ¿Quién más? Ok, ok, María, está bien, te vamos a dejar participar. Ok, está bien, no te pelees por el puesto. ¿Qué vamos a hacer? Miren la pregunta. Dicen, ¿puedes relacionar el discípulo con su valor? Entonces, esto es un juego de memoria donde se tienen que buscar las coincidencias de las caritas, así que vamos con toda. Aquí están, aquí van. ¿Preparados? ¿Listo? Hermano Diego, empecemos. ¿Cuál y cuál? No alcancé a ver bien, pero creo que el 4 y el 5 se relacionan. 4, Andrés comparte y difunde. 5, Felipe, realismo analítico. María E. María El uno y María. el 3, ¿Cuál? el uno y el 3, el uno y El el 3. 1 es libro número 12 y el 3 es este discípulo. Hermano Diego. Ay, pero 3 y 4. Ese es. Andrés comparte y difunde quien era pescador. María E. El, el uno y el 6. Libro número 12. El 6, Natanael ora y medita. Bueno, información importante, hermano Diego. El 8 y el 6. El 8 tenemos a este discípulo, Natanael ora y medita. Sigamos. María E, no importa. Seguimos descubriendo. María I. Porque El el 7 y 5 y el el 7. El 5, Felipe, realismo analítico. Analiza, piensa. El 7 es este hombre que está ahí al aire libre. A ver, hermano el, Diego. el 1 y el 6. El 1, libro número 12. El 6, Natanael ora y medita. Acuérdense dónde meditaban ellos. María E, es tu momento. El 6 y el 8. Natanael ora y medita. No, pero ya está cerquita, María E. A ver, hermano Diego. Entonces debería ser 6 y 7. Entonces usted está en lo correcto. Muy bien, muy bien. Ok. Natanael ora y medita porque él estaba bajo un árbol. A ver, María E. El uno y el 8. María E, vamos por toda. No, libro número 12. No. Hermano Diego. Entonces el 1 y el 2.
Hermano Diego, re bien. Ese María sí E, fue tu descarte. María E. Le cedo el turno al hermano Diego, pues el 5 y el... Enhorabuena, vamos, que eres el discípulo de Cristo. O sea, muy bien, hermanos, muy bien. No, muy bien, muy buena participación, hermano Diego, María E, pues ahí se va aprendiendo. Y bueno, hoy vamos a tratar acerca de dos discípulos y es Mateo. Y de Mateo vamos a conocer un poquito acerca de su humildad y también de su habilidad, que en este caso la habilidad hace referencia a la disponibilidad. Y también vamos a estudiar un poco acerca del carácter de Simón el celote. ¿Por qué ellos lo llamarían el elote? Pues eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a iniciar con Mateo y conocer un poco ese carácter de la humildad. Bueno, el tema que se viene con Mateo es muy, muy bonito y es muy interesante porque si se dan cuenta, esto ha sido como la Biblia con la revelación de Jesucristo, progresiva y con la revelación de Dios, progresiva. Porque empezamos con Andrés, el que compartía, luego seguimos nosotros con Natanael, que oraba, luego con Felipe, con ese realismo analítico, pero si nos damos cuenta, ni Andrés, ni Felipe, ni Natanael tienen un libro escrito en la Biblia. En los libros de la Biblia, en el Nuevo Testamento, no hay ningún libro de ellos de su autoría. Pero empezamos con un discípulo que sí tiene un evangelio escrito de su autoría. Y su mismo evangelio demuestra su característica principal, que es la humildad. Nosotros hoy, bueno, mientras leíamos el libro, o por lo menos yo, ustedes saben que a veces se ocurren cosas locas, yo decía, no todo lo que brilla es oro. ¿Por qué razón? Porque resulta ser que Mateo, para darles información así de Mateo que nos vaya quedando, Mateo era un recolector de impuestos. Pero ¿qué pasaba con Mateo? Mateo le servía al imperio romano para subyugar, para maltratar, para tener en esa posición de miseria al pueblo judío. De hecho, Pedro, el milagro que ya después veremos a Pedro, pero el milagro que hace el Señor grandísimo con Pedro y la multiplicación de esos peces cuando él echa la red y le dice, Señor, en tu nombre echaré la red, responde a un problema que él tenía de economía por el pago de impuestos. Y Mateo era ese judío que era el que oprimía a su mismo pueblo a favor del Imperio Romano. Por lo tanto, ustedes creen que, así como la política hoy en día, era un hombre odiado. Era un hombre que sus papás se avergonzaban de él, porque era un hombre que estaba en contra de los pueblos, del pueblo judío. Acuérdense, o bueno, eso es un dato bonito que hace poco aprendí, porque hace poco, el mes pasado, se celebró en el pueblo judío un año más de la libertad del holocausto. ¿M? Y resulta ser que dentro de la libertad del holocausto había un grupo de judíos que eran odiados por los judíos, pero eran odiados por los alemanes. ¿Quiénes eran? Los que tenían esa labor de capataces, los que llevaban y conducían a todos los judíos a los hornos de fuego, a los hornos de fuego, ya me metí aquí en la historia de los amigos de Daniel, cualquier cosa, los que llevaban a los judíos a las cámaras de gas para que fuesen ellos aniquilados y ellos eran los que tenían que quitarles todas las cosas de valor y sobre los cadáveres tenían que quitar el oro y todo lo que ellos tenían para llevárselos a los alemanes. O sea que ellos eran los que los conducían, ellos sí sabían lo que iban a pasar con ese grupo de judíos, entonces por eso los judíos los tenían en muy mala estima. O sea, y hace poco sacaron un documental de ese grupo de judíos que sirvieron como esos capataces del pueblo judío en el holocausto, cómo ellos cuentan su historia de dolor, cómo ellos sufrían cada vez que cada grupo y cada tren que llegaba de diferentes partes de Polonia, de Europa, a ser incinerados estos judíos, ellos les dolía su corazón, pero estaban en un momento de supervivencia porque los habían escogido a ellos. Así que así pasaba con Mateo. Mateo era odiado. Aparte, Mateo, como trabajaba para el imperio, tenía una muy buena posición económica. O sea que esas, de pronto, relatos de la Biblia en las películas que nos muestran a nosotros las casitas de barro, con sus puertitas y demás, así no vivía Mateo. Mateo vivía en su casa bien estructurada, con su ropa bien bonita, vivía, mejor dicho, él vivía bien. Entonces, digamos que
hagan ustedes de cuenta, no sé, imagínense ustedes que entra una persona a la iglesia con su full vestido de paño, su gabán, su buen zapato, su buen perfume, su buen corte de cabello, acompañado de una hermosa mujer con tremendos tacones, su gabán. Entonces uno dice, bueno, tienen buena posición económica. Y muchas veces de pronto la gente malinterpreta eso y dicen, no son humildes. Eso pasaba con Mateo. Mateo no era ese tipo de persona que nosotros conocemos como humildad. Hermano Johnny Reño está por aquí, ¿cierto? Porque ya vamos a empezar aquí el triquitraque de preguntas. Entonces, ¿qué sucede con esta situación de Mateo y su situación de como con ese ego que de pronto la gente lo veía? Hermano John, me está poniendo nerviosa porque no lo veo. Presente. Hermano, eso, hermano, porque me estaba poniendo yo full nerviosa. Entonces resulta ser que, porque imagínese, me voy a autorresponder la pregunta. Entonces, hermano John, esto es un tema muy escabroso para el pueblo del Señor aún en nuestros tiempos, porque nosotros queremos ser humildes, pero a veces la humildad es como cuando uno quiere atrapar como muchos pájaros y se levanta las manos, o uno quiere agarrar el agua y el agua se le va por las manos, porque realmente la humildad es un tema que viene de lo profundo del corazón. Entonces dice que la humildad, según el libro, es la ausencia de orgullo. Como buen discípulo de su maestro Jesús, quien les enseñó con ejemplo de servir a los demás, ya que por 3 años y medio no hizo más que beneficiar a los que rodeaban haciendo milagros por doquier. En ese orden de ideas, hay un acontecimiento a resaltar en esta vida de servicio y es el lavado de los pies. Y antes de que entremos a la pregunta que es que usted nos pueda explicar desde el punto de vista teológico qué significa el lavado de los pies y por qué el Señor hizo el lavado de los pies, lo vamos a leer y tal como lo dice la palabra de Dios, tal y como dice la escritura. Y lo dice de la siguiente manera, este capítulo, este pasaje de lavado de los pies está en Juan, entonces ya lo vamos a compartir y lo vamos a leer rápidamente. Dice, Jesús lava los pies de sus discípulos, Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasare de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón, Pedro, y Pedro le dijo, perdón si por ahí escuchan algunos animalitos. Entonces Pedro el Señor le dijo, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos porque sabía que quien le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Hermano John. Amén, amén. Bien, la idea entonces es entrar en detalle del significado de lo que el Señor hace cuando le lava los pies, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Perfecto. Digamos que podemos verlo como en dos partes. La primera es relacionada al contexto sociocultural de la época, ¿cierto? Resulta que el lavado de los pies era una costumbre que sucedía o que se daba al momento de llegar alguien a una casa, ¿verdad? Entonces, al momento de recibirle, el lavado de los pies era parte de ese recibimiento, ¿cierto? Así que, ¿quién llegaba cuando le lavan los pies? Además de que, bueno, le estaban lavando los pies propiamente, le estaban también dando un mensaje. Y es que, bueno, usted es bienvenido acá, ¿verdad? Era una manera de darle ese mensaje a esa persona.
había distintas como formas en que podía ocurrir. Lo habitual es que alguno de los siervos de la casa se encargara de lavarle los pies a la persona que llegaba. Eso era como lo normal, lo habitual. Pero en situaciones muy especiales, el mismo señor de la casa se encargaba de lavarle los pies a quien llegaba. Y esas situaciones especiales básicamente nos refieren al hecho de que el señor de la casa tenía un afecto, un aprecio muy especial por la persona a quien le estaba dando la bienvenida, ¿cierto? Así que procedía el mismo señor de la casa a lavar los pies de la persona. Y esto nos deja pues ya bien ubicados, ¿cierto? Nos dice, bien, el lavado de los pies en el contexto sociocultural se refiere a dar una bienvenida. Pero cuando ese lavado de los pies lo hace el señor de la casa, estamos ya dando un paso más adelante y estamos entendiendo que el señor de la casa le está demostrando un aprecio especial a la persona a quien le da la bienvenida, ¿verdad? Bien, de esa manera nos ubicamos. Eso es como la parte inicial. Esto nos refiere un poco también a cuando el Señor le hablaba a algún hombre importante de la sociedad. Creo que fue un fariseo que lo invitó. Y el Señor fue a su casa, ¿cierto? Y la atención que le dieron al Señor no incluyó lavarle los pies. Ahí mismo en esa casa es donde los pies del Señor son lavados por una mujer que tenía como mala reputación, ¿cierto? El fariseo por sus adentros dijo, si Jesús fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le estaba lavando los pies, la que está haciendo esto. Y el Señor, la manera en que habla con este hombre, lo que le plantea el Señor es que le dice, oye, mira, yo llegué a tu casa y tú no me lavaste los pies. Tú no me diste una bienvenida siquiera. Ni siquiera me dijiste, eres bienvenido acá. O sea, le dio un trato al Señor más bien um, descomedido, digámoslo así, ¿cierto? No recibió al Señor de una manera como alegre, como realmente que estuviera muy contento de que Jesús lo estuviera visitando. Y luego el Señor le dice, pero esta mujer no ha parado de hacer lo que está haciendo, ¿cierto? Ella sí me lavó los pies y lo está haciendo de una manera que sobrepasa cualquier cosa, porque lo estaba haciendo con una actitud ya realmente de adoración, si uno mira más en detalle, ¿cierto? Entonces, nos ubica eso en ese contexto, ¿cierto? Cuando el Señor les está lavando los pies, ellos están entendiendo. Hay un mensaje implícito para ellos por su situación específica sociocultural. Ahora, habiendo pasado esta primera parte, que es que hay una mensaje implícito de bienvenida, creo que en la segunda parte nos viene bien mencionar algo que dicen en el libro. Y es muy interesante, es muy bonito. Y es que lo que el Señor está haciendo cuando les lava los pies a sus discípulos es una manera de decirles que le están dando la bienvenida a su reino, porque Él es el Señor del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, para los discípulos, esto ya empieza a tener una trascendencia mucho más profunda, porque no es simplemente una casa, no es sencillamente algún hombre a quien se le puede hacer una visita y que atienda bien a la persona que llega a visitar, sino que en este caso estamos hablando ya del Señor del reino de los cielos, de nuestro Dios. Amén. Así que bueno, creo que eso nos deja bien ubicados. El significado del lavado de los pies y el mensaje que ya el Señor Jesús les puede estar dando a los discípulos. Ya para terminar, creo que podemos también agregar algo que se dice en el texto bíblico, y es que cuando Pedro tiene esa reacción, luego que el Señor le dice, bueno, es que si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. O sea, ya no vas a estar ya no vas a ser mi discípulo, Pedro, le dice Jesús a Pedro, ¿cierto? Eh, entonces resulta que la reacción de Pedro es, no, Señor, pues entonces todo el cuerpo, lávame todo. Sí, ya como que Pedro sea un extremo. Pero el Señor Jesús le dice, no, tú no tienes necesidad de que te lave todo, porque ya por la palabra estás limpio. Solo hace falta que se laven tus pies, lavar tus pies, ¿cierto? Y esto nos lleva a algo importante y es una función que cumple la palabra de Dios en nuestras vidas.
y es que la palabra de Dios es agua, ¿verdad? Hay una símbolo, podríamos decir de esa manera, con el cual se denota una función de la palabra de Dios en la vida nuestra como seguidores del Señor Jesús. Y es que su palabra nos limpia. Cada vez que recibimos una enseñanza, cada vez que leemos, cada vez que meditamos en la palabra de Dios y recibimos consejo de la palabra de Dios, entonces nuestra vida está siendo limpiada. Dios nos está mostrando, nos está diciendo, mira, esto de acá hay que quitarlo, esto de acá no me agrada, ¿cierto? Mira, acá en esta parte de tu vestido de hijo mío, tienes una manchita, hay que limpiar. Se ensuciaron tus pies, vamos a lavarlos. Esa es una función que cumple la palabra de Dios en nuestras vidas. Hermano John, yo leyendo esto, leyendo la palabra y encontrando algo del libro que quiero, es cortito, pero lo quiero compartir, es esta parte, porque esto era parte de un rito, como su merced lo mencionó, del Antiguo Testamento de los sacerdotes. Dice así, lavarse los pies era una práctica ordenada para los sacerdotes y levitas antes de entrar al tabernáculo de reunión para ministrar. Esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 30 y capítulo 40. El Señor alude a sus discípulos que ellos ya estaban limpios por la palabra que les había hablado y enseñado. Solo les faltaba lavarse los pies para quedar en condiciones óptimas de servicio para ministrar la palabra de Dios. Entonces, este tema del lavado de los pies, según lo que nos explica el libro, bueno, bibliografía que uno puede encontrar y lo que dice la palabra de Dios en el versículo 8, cuando dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y cuando la palabra de Dios habla acerca de el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, hablando del corazón de Judas. Entonces lo lleva a uno a que la palabra de Dios lo encamina que para ministrar la palabra de Dios, para servir, para tener una función de liderazgo en la iglesia, para predicar la palabra de Dios, es indispensable el hecho del amor sincero en el corazón que debe tener un siervo de Dios con su comunidad, con el que se le está a su alrededor. Yo alguna vez, yo en algún lugar donde yo estuve, que tuve que estar allí presencialmente, presencié el lavado de los pies. Y fue una experiencia muy hermosa, muy bonita, que me dejó a mí impactada porque algunas iglesias sí hacen esta práctica hoy en día. Y en esta práctica, justamente Dios dispuso las cosas para que dos personas que habían tenido mucho choque en el servicio, pero bastante choque en el servicio, la una le lavara los pies a la otra. Y fue un momento que cuando se entendió el significado de lo que es yo tengo la humildad para hacerte el bien, yo tengo la humildad para darte honra, porque al que honra, honra. Y yo debo honrar a mis hermanos, debo reconocer lo que mis hermanos son y lo que hacen también en el Señor. Entonces, cuando esta persona tuvo que agarrar el balde, poner el pie, agarrarle el pie a la persona y empezarle a echar agua, esa persona se quebrantó, bajó su cabeza hacia los pies de esta persona y le pidió perdón al Señor porque yo me quedé muy impactada y luego esa persona me comentó lo que pasó en su corazón, de decir, yo te doy la honra que te mereces por ser hija de Dios y por ser mi hermana en Cristo y por ser mi hermano en Cristo y por estar en este mismo camino luchando hacia la salvación. Por lo tanto, no puede haber, o sea, si yo no te perdono, si yo no te amo, si yo no te doy la honra, si yo no te trato con respeto, yo no soy habilitado para ministrar la palabra de Dios, porque es el verdadero amor el que me habilita en el Señor para ser ministro de su palabra y para hacer cualquier servicio en la iglesia. El perdón sincero, el considerar a otro como superior a mí mismo, es el acto de humildad cuando yo considero que el otro es superior a mí mismo y yo hago las cosas en pro de él, dándole la honra a él, es la humildad que emerge del corazón y no el aspecto que yo tenga, digamos, proyecte al mundo. Entonces a mí este tema del lavado de los pies me parece muy hermoso porque la pregunta de hoy, porque hay una pregunta para respondernos internamente. Eh, disculpen que Liliana, se me estaba acabando la batería del computador, pero hay una pregunta, señor. discúlpame, te interrumpo un breve momento. Primero, muchas gracias. Excelente la parte que complementas. Se me pasó eso porque es extremadamente importante. Entonces, muchas gracias por traerlo a la
conversación. Y venía a mi mente algo que creo que pues, vale la pena compartir. Muy brevemente les comento. Un pastor conocido hace un tiempo en otro país. En ese país desarrolló estudios, ¿cierto? Con una organización del nombre de una doctrina, sana doctrina. Y llegó ya el momento de hacer su graduación, ¿cierto? Obtener ya y demás. Programaron la ceremonia y él llegó ese día, pero llegó un poco tarde. Así que cuando llegó al auditorio, se asomó, miró y ya no habían sillas, estaba todo ocupado. Entonces le fue necesario ir a buscar, bueno, donde hay alguna silla para poderse acomodar, sentarse. En alguno de los pasillos caminó un poco, salió y encontró a un señor sentado, ¿cierto? Y en el momento como del afán, simplemente le preguntó, le dijo, disculpa, ¿habrá alguna silla? ¿Dónde puedo encontrar una silla? Bueno, pues el señor que estaba sentado le dijo, sí, señor, claro, un momento. Se levantó, fue, buscó una silla y se la trajo, se la entregó. Sí, señor, bueno, Dios le bendiga, era un hermano. Entonces, este pastor recibe la silla, va, se acomoda en el auditorio, se sienta, continuó la ceremonia. Y ya en la parte central de la ceremonia llegó el momento en el cual invitaron al presidente de la iglesia para que entrara a la parte propiamente como lo principal, digamos, de la ceremonia. ¿Cierto que sí? Y cuando entra el presidente de la iglesia, era el señor que estaba a un pasillo al lado, que fue y se levantó y le consiguió la silla al pastor para que se sentara. Esa anécdota para mí es bien bonita, porque refleja mucho el corazón que tenía, que tiene ese hermano, ¿cierto? El presidente de la iglesia allá, en el sentido que él podría estar con su mente, pues obviamente muy ocupada porque la responsabilidad de dirigir una ceremonia de esas, seguramente de predicar y ese tipo de cosas, pues eso trae mucha exigencia sobre la persona, ¿no? Pero eso no fue razón para que él tomara una actitud altiva, ni mucho menos de pronto desentenderse, sino que sacó el tiempo, fue y le consiguió una silla al hermano para que se sentara. Y después fue y le sirvió al Señor en lo que tenía que servir. Mano, Johnny, es que esto es muy profundo. O sea, si uno tuviera todo el tiempo, o sea, nos podríamos extender porque es muy profundo, porque este capítulo 13 dice, sabiendo, miren cómo empieza, o sea, cómo empieza el lavado de los pies, cómo empieza el capítulo en Juan, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. O sea, lo que usted está diciendo en este momento, el Señor Jesús ya era su hora. La máxima expresión de amor hacia la humanidad estaba a punto de darse. Ya los momentos, las horas estaban contadas. Y aún así, él, aunque dice la palabra de Dios que fue al Getsemaní y que sudó como gotas de sangre por la presión que estaba, aún así, él dijo, yo no me puedo ir sin hacer este acto de amor, aún más que es lavarle los pies, que en comparación al sacrificio en la cruz del Calvario es mínimo. Lavar los pies, haber entregado su vida, pero ahí es cuando uno denota la grandeza, el corazón y la humildad del Señor, enteramente hombre, porque Él fue enteramente hombre, Amén, y amén. podemos aprender de Él, podemos aprender un acto de humildad con Él y que el Señor nos ayude. Por eso la pregunta que nosotros hacíamos y que cada uno, pues cuando nos escuchen y los que están aquí en sala, incluyéndonos nosotras, eh, sería preguntarnos esto. ¿Estarías dispuesto a lavarle los pies a la persona que una vez te hizo daño o que te generó alguna molestia o un malestar dentro de la iglesia? Imagínense ustedes, piensen en esa persona que les ha ocasionado presión, que les ha ocasionado malestar. Piensen en esa persona. ¿Estarían dispuestos, estaríamos dispuestos a lavarle los pies? Nosotros no practicamos ese rito como tal, digamos, o ese acto como tal, pero digámoslo de otra manera, ¿estarías dispuesto a servirle, a honrarle, a colaborarle en lo que él pida o lo que ella pida? ¿Estaríamos dispuestos a darle ese valor en el Señor que él tiene? Es muy, o sea, es fuerte y es profundo, digo yo, porque la humildad es algo que tiene que emerger de un corazón sincero, de un corazón que esté influenciado por el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos y esto es la realidad. Corazones que estemos totalmente bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo para, aunque nosotros sepamos, darle la honra al otro y reconocer que el Señor hace cosas maravillosas en todos. Así que bueno, mis hermanos hermosos, hasta aquí la humildad y ahora seguimos con, ay, no seguimos. Perdóneme, presidente. Perdóneme, presidente.
Esta es cortita. Pasa que, pues yo les decía, si nosotros llegamos a hablar de humildad, o sea, se nos va toda la sesión hablando solamente de humildad y las cosas tan hermosas que el Señor hace. Hermano, yo le hay una pregunta. Hablando precisamente respecto a la humildad y lo que es, lo que parece ser y que no es. Y el libro habla acerca de precisamente de la consagración y de esa verdadera consagración. Dice que el significado entre esto de la humildad tiene una amplia gama de connotaciones. Sin embargo, en el sentido de la relación con Dios, en el reconocimiento de mi condición, de mi humanidad y absoluta dependencia de Él, acto que muchas personas, muchas veces es notable cuando se pasa al altar y nos humillamos. Acuérdense que a veces el jueves la hermana hizo un acto muy bonito y dijo, arrodillémonos todos como un acto de humildad ante el Señor. Porque a veces nosotros, los que estamos de pronto, no sé, llevan 10 años, 5 años, 20 años, 15 años en la iglesia, y cuando el pastor o el predicador hace llamado al altar, no pasamos porque es como que no sentimos esa necesidad de pronto a lo mejor, o eso es para cierto tipo de personas cuando el acto de pasar al altar es un acto de humildad y de reconocer que somos dependientes y necesitados del Señor. Entonces, habla también de que al parecer hay también actitudes que parecieran ser de consagración, pero que no son de consagración. Y ahí el autor habla de pronto que se está esperando que la persona que de pronto más consagrada se vea, que más ore, que más tenga una apariencia de consagración, que más tenga de pronto las capacidades y demás cosas, de pronto esa persona uno está esperando que lo llamen a servir, ya sea en la predicación, en un liderazgo, en el ministerio, o sea, como que se perfila la gente, ¿no? Se perfila la gente para llegar a cierta posición. Entonces la pregunta es, ¿cuál vendría a ser la verdadera consagración a Dios que Dios demanda realmente en el corazón del ser humano? Acerca de la verdadera consagración. Bien, en principio la consagración se refiere al hecho de que alguien o algo, si miramos el caso del tabernáculo en el Antiguo Testamento, había objetos que habían sido consagrados, ¿verdad? Tiene una función especial de carácter exclusivo y no podía en lo absoluto dedicarse a otra cosa. Nadie podía emplearlos para otra cosa, ¿cierto? Entonces había objetos que habían sido consagrados. Podemos verlo así en el caso del tabernáculo. De hecho, había algo más que había sido consagrado. Y es que no sé cómo llamarlo, la receta para elaborar el incienso que se usaba ahí en el tabernáculo también, pues el Señor la dio, ¿cierto? Pero también les dijo, nadie puede hacer una preparación de estas para otro fin. Esto es exclusivo para uso en el tabernáculo, exclusivo para las funciones propias de lo que el Señor les mandó ahí en el tabernáculo, ¿cierto que sí? Así que era una orden terminante. Así que había una receta consagrada, por ejemplo. Cuando ya nos venimos al Nuevo Testamento, la consagración está ya más ubicada, más focalizada en la vida del creyente específicamente, ¿cierto? Recordemos que del Antiguo al Nuevo Testamento hay, hay una progresión de las cosas en la cual en el Nuevo Testamento se cumple algo que el Señor prometió en el Antiguo Testamento. Y es que dijo que vendría un tiempo en el cual Él escribiría sus leyes en los corazones. Él le habla al pueblo de Israel en su momento, ¿no? Pero nosotros sabemos que eso ya se cumple hoy en la iglesia. Eventualmente, pues, cuando Israel ya entre en la plenitud a lo que el Señor tiene para ellos, pues también vendrá el cumplimiento. Pero nosotros en la iglesia ya lo experimentamos, porque ya los mandatos de Dios no consisten en una cantidad de listas, de ritos, ¿cierto? De exigencias, de pasos que hay que hacer, sino que en nuestro caso Dios los pone en nuestro corazón directamente, cuando lo recibimos, cuando a través de su palabra somos formados. Y a través de la obra del Espíritu Santo, Dios nos da una sensibilidad particular. Yo sé que entre los creyentes sabemos que pasamos por situaciones, momentos en los cuales pasa algo tal vez diferente a lo que estamos acostumbrados a ver o vivir, y como que nos viene una sensación rara, como que hay algo raro. ¿Qué pasa aquí? Esto me da como desconfianza. Y aparentemente son cosas pues comunes y corrientes.
Pero pues después uno viene a darse cuenta, sí, estaba pasando algo raro espiritualmente hablando. Y es el Espíritu Santo el que nos está guiando. Es el Señor el que nos está dando esa sensibilidad, diciendo, bueno, aquí hay algo que no es acorde a mi voluntad, no es bueno para ti, ¿cierto? Así que bueno, podemos ver la consagración empezando por ahí. Decíamos que había objetos que eran de dedicación exclusiva, que habían sido puestos para un uso, para una función exclusiva. Entonces, si estaba el candelabro, por ejemplo, en el caso del tabernáculo, se dedicaba únicamente para el culto ahí en el tabernáculo. No podía ser usado para ninguna otra cosa. La vida nuestra, ya en la obra que Dios hace en nosotros, en el Nuevo Testamento, es una vida que debe estar consagrada. Nuestra vida debe estar dedicada de manera exclusiva a honrar al Señor, a glorificarlo, ¿cierto? A ser luz en el mundo, como Él nos ha mandado a que seamos, ¿cierto? A que seamos sus discípulos, a que le amemos, a que reflejemos lo que Él es en medio de este mundo malo en el que vivimos, ¿cierto? Entonces, podemos ver la consagración del creyente de esa manera. Ya nuestras vidas no están dedicadas a lograr el éxito, a lograr la fama material, ¿cierto? A tener, por ejemplo, una ambición ya que nos consuma tanto que queremos lograr ciertas cosas, bien sea riqueza, bien sea resultados profesionales, de distinta índole que puede ocurrir, ¿cierto? Ya como creyentes no vivimos con nuestra mirada puesta en eso. Es que esa es la gran meta, ese es el gran sueño de mi vida. No, nuestro anhelo es caminar con nuestro Dios, agradarle, honrarle, ¿cierto? Ser fieles a lo que Él nos ha mandado y bueno, ser llevados por Él cuando Él recoja su iglesia, ¿cierto? Para estar con Él para la eternidad. Ese es nuestro anhelo principal. Y de eso, pues, vienen muchas cosas. Así que en ese aspecto podemos ver la consagración, ¿cierto? Eso nos permite ubicarnos. Esa verdadera consagración empieza a tener unas consecuencias en la vida del creyente, ¿cierto? Ya en la manera de uno conducirse, uno no empieza simplemente a hacer cosas porque es que mi contexto cultural funciona así. No, es que mis amigos hacen esto, ellos viven de esa manera y pues es lo normal en mi época o donde vivo, ¿cierto? Sino que ya empiezo yo a decir, no, ¿qué es lo que corresponde a un hijo de Dios, ¿cierto? Dice el apóstol que hay cosas que son lícitas, pero que no son convenientes, ¿cierto? Entonces hay un límite incluso en el cual el creyente debe entrar a hacer un ejercicio de decir, no, yo podría hacer esto, pero es que no me conviene. No es lo adecuado, no es lo que se esperaría de un hijo de Dios, ¿verdad? No es lo que el Señor espera de mí, ¿cierto? Así que esas consecuencias prácticas en mi vida como creyente son donde empieza a manifestarse la consagración, la vida de consagración que tiene el creyente. Les cuento una anécdota. En algún momento sucedió que llegó una oferta laboral. Entonces, bueno, conversé con la persona que estaba como buscando a alguien y estuvimos mirando, bueno, entonces revisamos la parte técnica del trabajo que yo hago y la persona dijo, bien, ok, sí, está bien, perfecto. Y luego ya empezó a comentarme acerca del tipo de trabajos, del tipo de proyectos en los que esa empresa trabajaba, ¿cierto? Entonces me empezó a explicar. Y uno de esos trabajos era muy importante para ellos, en primer lugar, eh, y resulta que era para el mantenimiento de una página que vende unas sustancias que son de estimulación mental, digamos que son, no sé si el término es psicotrópicos, bueno. Eh, entonces resulta que ellos lo hacían. Donde ellos lo hacían es legal, es decir, las leyes de ese país donde ellos lo hacen lo permiten. No era ninguna cosa ilegal que estaba ofreciendo ni mucho menos, ¿cierto? Así que en términos legales no había pues ningún problema, ¿cierto? Las leyes del país dicen, eso se puede hacer, no hay problema. Entonces cuando él me dijo eso, yo ya empecé así como a pensar y dije, ay, no va a ser posible. Entonces busqué la primera oportunidad que tuve en la conversación y le comenté, le dije, bueno, mira, de lo que tú me acabas de decir,
pues hay un aspecto que hay acá importante. Y es qué tan importante es para ti, digamos, si yo entrara a trabajar, tú esperarías que yo trabajara en ese proyecto, ¿verdad? Porque pues resulta que yo soy creyente, yo soy seguidor del Señor Jesús. Entonces, pues tengo una limitación ahí como de carácter ético, podríamos decir, ¿no? Y bueno, se lo planteé, ¿no? Entonces ya después cuando me contestó, me dijo, bueno, sí, es un proyecto muy importante, no sé, dijo, bueno, no sabía eh, que fuera, las cosas fueran de esa manera bien. En otra conversación que tuvimos después, ya me comentó y ya me dijo, bueno, sí, como que definitivamente no se va a poder que usted tome esta vacante. Sin embargo, me hizo un comentario que me dejó pensando. Me dijo, bueno, pero me llama la atención porque yo tengo un cristiano acá en el equipo de programadores. Y cuando yo hablé con él, a él se le hizo raro que no se pudiera. Él es cristiano también, me dijo. Entonces, no quise yo como continuar la conversación, porque finalmente pues, el propósito era hablar de algo en específico, ¿no? Pero sí me quedé yo pensando mucho, bueno, ¿qué tiene en la mente ese cristiano? ¿Sí? ¿Qué tiene en la mente ese cristiano? Porque una cosa es estar uno haciendo un trabajo donde se hace pan, en una panadería. Uno sabe que el pan es bueno y verdaderamente bueno para las personas. Y la razón por la cual las personas van a comprar un pan es una razón fundamentalmente buena. Yo al día de hoy no conozco la primera persona que tenga vicio por el pan, que es que tenga que ir a robar porque es que no se aguanta las ganas de comer pan, ¿cierto? Eso nunca he escuchado una cosa semejante, ¿verdad? Pero cuando ya uno habla de estas otras cosas que hoy en día son legales, las leyes dicen no hay problema, eso está bien, no se van a quejar, no tienen problemas con la justicia de ninguna clase, pero que uno sabe porque uno ha escuchado cosas y digamos, a medida que uno pasa el tiempo, uno empieza a conocer también aspectos de cómo funciona el cuerpo del ser humano y uno sabe, sí, esas cosas que capturan a la persona de esa manera, que la atrapan, esos vicios que la encierran como en esas cárceles, son una cosa tremenda. Y la persona que se aprovecha de esa condición de las personas que están sometidas a un vicio para pues sacar rédito económico, están procediendo mal. En muchos sentidos están procediendo muy mal. Claro, nosotros como creyentes no podemos hacer algo de ese estilo, ¿cierto? Y bueno, ese es un caso práctico donde uno dice, bueno, yo estoy consagrado para el Señor, yo no puedo hacer Eh, eso. Hermano La John, paga puede ser buenísima, pero su merced me deja comentar algo porque antes de que su merced dé la conclusión, porque me parece muy oportuno. Y es que yo esta semana pasada yo decía, es que ser hijo de Dios y ser cristiano desde la casa, eso es muy fácil. Ser cristiano y ser hijo de Dios en el culto, o sea, dentro del momento congregacional y el templo, eso es muy fácil. ¿Qué difícil va a ser? Pero cuando uno sale a la vida real, no es que esa no sea la real, sino que uno tiene que enfrentarse a este mundo y con todas sus tinieblas. Ahí es cuando se pone el desafío de ser hijo de Dios y ahí se pone en desafío tu consagración al Señor, el que estés apartado o no apartado para el Señor. Yo estoy por la gracia del Señor después de regresar a mi país, no había podido insertarme laboralmente en áreas de laboratorio, de desarrollo de medicamentos, porque decían que estaba sobrecalificada y todo el tema. O sea, yo regresé al país en el 2022, estamos en el 2025 y es en cuenta que pasé 3 años y no se me daba el poderme insertar en un laboratorio porque la gente decía que no, que por mi título y por mi formación académica no podía, que estaba sobrecalificado. Resulta ser que yo ya había de verdad bajado mi esperanza de poder trabajar en el país, en esa área mía. Y bueno, de repente el Señor este año le plació abrirme una puerta a un laboratorio farmacéutico en el área de innovación y desarrollo. El día que yo supe, lloré, le di gracias a Dios. El hecho de volverme a poner mis uniformes, mis ensayos, mis pipetas, mis probetas, mis beaker, para mí me hizo ilusión y yo me quebranté mucho delante del Señor porque pues el tiempo de Él es perfecto. Y resulta ser que en el segundo día de mi trabajo había alguien que me escuchó hablar, que me vio mi formación y vio oportunidad para usarme. Y la oportunidad era, aquí en la planta hay una persona que no es químico farmacéutico, pero que conoce la planta. Te vamos a proponer
que él haga el trabajo como jefe de producción y tú firmas por poder. Entonces yo me quedé así como cri, 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 la esperanza que yo estaba viendo, innovación y desarrollo, y viene este lugar de trabajo a proponerme esto tan antiético. Yo me quedé estupefacta. ¿Y qué hizo Liliana Alarcón? Yo me fui a orar y yo le dije, Señor Jesucristo, dame gracia. Dame gracia porque Amén. hasta aparte ellos me hicieron renunciar, o sea, pues no, la propuesta, obviamente yo renuncié al otro trabajo donde estaba. Entonces yo dije, dame valor, dame gracia, dame las palabras y dame la actitud, hasta facial, verbal, para poder hablar con sabiduría. Entonces llegué al otro día y le dije al gerente, yo le dije, fulanito de tal, a mí me han contratado para esta área. Aparte, yo ya había estado en una reunión el día anterior donde me di cuenta que en la planta no hacían las cosas bien. Entonces le dije, yo estoy haciendo cualquier cosa. Entonces yo le dije, usted me contrató para esta área. Si usted quiere que yo firme como jefe de producción de su laboratorio, yo firmo, pero haciendo el trabajo y todo mi trabajo va a apuntar al cumplimiento de normatividades. Si usted lo acepta así, yo firmo. Yo no voy a firmar por nadie. Esa persona que sabe hacer las cosas en planta puede ser mi asistente, pero no es que él haga el trabajo y yo firmo por él, porque mi firma, mi título, mi tarjeta profesional la he construido bajo el temor a Dios. Y le dije lo siguiente, yo no le trabajo a tal institución, yo no le trabajo a tal laboratorio, don fulanito, yo le trabajo a Jesús. Ante él es que yo me tengo que presentar. El hombre se quedó callado, llegó y me dijo, no hay nada decidido todavía. Y al tercer día, yo al segundo día, después de que yo hablé con él, me fui a almorzar, me fui llorando. Para la gloria de Dios me llamó un profe del Instituto Bíblico y él me escuchó la voz que no era parecida a la que yo siempre tengo y me dice, acuérdese que en el mundo somos engañados, ellos se engañan a sí mismos, se engañan y son engañados. Pero acuérdese que su lugar es ser hija de Dios. Esas palabras me llenaron de tranquilidad. Yo dije, bueno, señor, pues yo renuncié a otro trabajo, entré en el trabajo del sueño, si me echan, pues si perezco, que perezca, Rey de la Gloria. Amén. Y bueno, y para hacer la corta, historia larga, cortita, eh, no me tocaron más el tema y ya pasadas 2 semanas, el gerente se me acercó y me dijo, yo sé que usted es una mujer de principios. Así que yo también soy de principios, así que sé que vamos a funcionar. Y no me volvieron a tocar nada del otro tema y ya contrataron a otra persona que no sé cómo lo va a hacer, pero para la gloria de Dios, yo dije, ay, yo me venía llegando a mi casa y ese fue el pensamiento de las 2 semanas. Ser hijo de Dios afuera en el mundo, cueste lo que cueste, es mi entera consagración. Amén. No, quedamos todos Sí, callados. No, es un testimonio muy bonito el que cuentas. Y es la realidad, es la realidad. Nosotros como hijos de Dios tenemos que, eh, digamos, vivir en esa realidad. Que nosotros no tenemos solamente que pensar en formarnos, en de pronto aprender algo. Puede ser una profesión, puede ser un arte, hay muchas maneras de desempeñarse. Y se puede, digamos, eh, hacer, sí, hacer trabajo que sea honrado, que sea con el cual podamos pues suplir o, digamos recibir la bendición que Dios nos da honrando al Señor, ¿cierto? Siendo fieles a Dios. Entonces la formación, digamos, el aprendizaje, la parte material, claro, tenemos que hacerlo. Pero además de eso tenemos que hacer algo más, ¿cierto? Y es que nosotros debemos tener siempre en cuenta lo que es agradable al Señor en nuestra vida, ¿sí? Y oiga, para esto está la obra de Dios en nuestra vida, que es que eso es lo bonito del tiempo en el que estamos, ¿no? Que para el israelita en el Antiguo Testamento, pues si ellos querían agradar a Dios, les tocaba, bueno, todo esto que mencionamos, y adicionalmente acordarse, bueno, ¿y qué dice Dios en la ley? ¿Cómo es este requisito? ¿Esto cómo se cumple aquí y allá? ¿Cómo? Bueno, en nuestro caso el Señor ha puesto en nuestros corazones, ¿cierto? Ya su palabra. Ya por su espíritu Él nos está dirigiendo, nos está enseñando, nos está mostrando. De lo que hablamos también hace un momento. Y pensaba también, me venía a la mente, que esto tiene relación con la puerta estrecha, ¿no? Porque el Señor dice que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que van por ello, ¿cierto?
pero angosta la puerta, ¿cierto? O estrecha la puerta y angosto el camino. Ahora no recuerdo los adjetivos exactos, pero se refiere a eso, a que la vida no va a ser tan sencilla que lo que se me ocurra sea así ya. No, no, no. Hay, hay que caminar con más cuidado, hay que ir como con más esfuerzo, con más atención, ¿cierto? Teniendo más conciencia de lo que está sucediendo con nuestra vida y no simplemente siendo arrastrados, bien sea por las emociones o por la misma corriente del mundo. A mi hermano John, y bueno, Dios les bendiga a todos, yo no había saludado. Ahora que Amén. hablaban de honrar al Señor, en Mateo también nos habla otras dos características de él, que es la habilidad y el orden. Entonces, cuando ustedes están hablando de este ejemplo, yo pensaba, Señor, cómo todo se va entrelazando. Porque hay una parte, en esa segunda parte de Mateo, donde habla de la habilidad y el orden, dice, lo anoté así, dice en el libro textualmente, honramos al Señor llevando una vida de orden, una vida ordenada. Y creo que eso hace parte también de saber hacer las cosas como estaban dando los ejemplos. Entonces el Señor todo lo va haciendo de esta manera y esa es una característica que también nos nombra de Mateo, que es siguiendo el capítulo del libro, eh, hablando del orden del Señor, bueno, empiezan a describir en el libro, voy a parafrasear, hermano, el que pronto no haya podido leer el libro, lo invitamos a que lo lean para que puedan ver completamente todo lo que dice, pero parafraseando, en esta parte del orden que estaba diciendo, también hablan de cómo Dios empieza a crear todo en orden y que Dios es un Dios de orden, por eso lo honramos llevando nuestra vida en orden, como dice en esta parte que ya acabé de nombrar. Pero hay otra parte que también nos nombra de Mateo y es la habilidad. Y para antes de empezar de pronto una pregunta de pronto a esta parte del libro, en la habilidad, el autor no nos describe la habilidad como ese concepto de capacidad de saber hacer algo, de que hago algo bien, con diligencia, puedo hacer las cosas bien o ciertas áreas de mi vida se me facilitan más, donde hay más capacidad, no se refiere a la habilidad desde este concepto, sino que nos dice así, voy a leer textualmente y voy a ir parafraseando partes del libro, dice habilidad, no vista como capacidad, sino como disponibilidad, gracia, destreza y orden para hacer las cosas. No vista desde ahí, sino viendo este carácter de diligencia, porque nos nombra en el libro que Mateo, al llamado de Jesús, que incluso nos lo nombra en Mateo 9, capítulo 9, del versículo 9 al 13, ahí nos nombra el llamado de Jesús a Mateo, donde Mateo no dudó, estaba disponible, entonces él lo que hizo fue aceptar inmediatamente este llamado. Entonces, esa habilidad se refiere a esto, a esa disponibilidad al llamado del Señor, al servicio a Él, sin escatimar, porque en el libro nos nombra de, pues como ya hace un momentito cuando estaban hablando respecto a la humildad de Mateo, nos nombraron de cómo que Mateo era un recaudador de impuestos y lo que implicaba todo eso alrededor de él, lo que iba a implicar el aceptar seguir a Jesús. Tanto Mateo como Jesús sabían lo que eso implicaba, todo lo que iban a decir, lo que alrededor de ellos iba a pasar, pero aún así Mateo no pensó en eso y lo hizo. Dice aquí en el libro, no vaciló en seguirlo inmediatamente, aunque esto le causara censura por el abandono del puesto que desempeñaba. Él sabía lo que implicaba hacer esto, pero no lo pensó y aceptó el llamado, estando disponible para Jesús. También hay una parte del libro en el capítulo 54, veo que está mostrando en pantalla, está mostrando en pantalla. Dice una parte, el discípulo debe manifestar su disponibilidad, aunque sea consciente de su incompetencia. A mí esto me marcó cuando yo leo eso, porque muchas veces puede pasarnos a varios o a muchos que de pronto, ay Señor, me están diciendo esto en el servicio, pero no, yo no puedo, yo no tengo la capacidad. Pero cuando dice esta parte que dice, el discípulo debe manifestar su disponibilidad, aunque sea consciente de su incompetencia, yo decía, Señor, o sea, no importa si yo puedo o no puedo, tú, porque también dice la palabra del Señor que el Señor nos capacita. Entonces, si negáramos de pronto por pensar en mi capacidad, negáramos que el Señor haga esa obra, no estamos creyendo totalmente en Él. A mí me impactó esta parte y yo, Señor, ayúdame, Señor, porque muchas veces uno se limita a uno mismo y no deja que el Señor obre. Y hay que estar disponible, como dice esta parte del libro. En la página 55, iniciando, también nos dice otra partecita del libro que la subrayé,
Yo cada cosa que me llamaba la atención la iba subrayando y dice, él no pensó cómo lo iba a hacer porque esa parte le correspondía al que lo llamó. O sea, Mateo dijo, sí voy y cómo va a ser, ni idea. Esto te corresponde a ti, Dios. Entonces, me impactó mucho esta parte de Mateo. Yo decía, Señor, ayúdanos porque es no estar disponibles. No pensar tanto más allá, el que me llamó hará la obra, me capacitará y sabe lo que hace en mi vida. Y hablando al respecto de esto, Mateo tenía muy claro, podemos ver que Mateo tenía muy claro el privilegio de servir. O sea, él no pensó que en el cargo, que si puedo o no puedo. Es un privilegio, aquí estoy, Señor, y tu obra. Y pensando en esto, en ese privilegio de servir, surge una pregunta, hermano John, o nos surgía a nosotras cuando estábamos hablando al respecto del libro, nos surge la pregunta de, ¿por qué es un privilegio servir a Dios? O sea, ¿es mi privilegio? ¿Cómo lo estoy viendo? Más desde mi privilegio, ¿cómo sería? Digo así porque muchas veces dicen, no, es un privilegio servir a Dios porque como le estoy sirviendo, entonces en la iglesia me atienden, me están tratando bien, uy, qué privilegio. O sea, ¿cuál es el sentido correcto que le va a dar a esta frase? Es un privilegio servir a Dios. Muy bien. Es una pregunta bien interesante, ¿no? Tú mencionabas que puede haber la idea en el servidor de que, bien, si yo sirvo al Señor, entonces empiezo a ser visto por los demás hermanos, ¿cierto? Por Ujú. la congregación de una manera diferente. Eso seguramente me va a permitir recibir un trato, no sé, que sea un poco mejor, Preferencial. más eso, Ajá, que tenga una eso. deferencia especial. Esa es la palabra. Ajá. Muchas gracias, Ujú. Liliana. Entonces, claro, eso es algo que puede venir a la mente del servidor, del creyente. Digamos, forma parte de la lógica de cómo funciona el mundo. El Señor le dijo una vez a los discípulos, ustedes han visto, parafraseemos brevemente, ustedes han visto que los grandes y los señores del mundo, ellos se enseñorean de los suyos, ¿verdad? Los demás están para el servicio de esos grandes, ¿cierto? ¿Qué necesita ese gran personaje, esa gran persona? ¿Qué le gusta? Que bueno, y las demás personas viven para eso. Y el que está en situación de grandeza hace uso de eso. Digamos, sí, tienen que satisfacer mis gustos, tienen que hacer las cosas como yo les digo, por ejemplo, tienen que mantenerme contento, porque si no me mantienen contento y me tratan exactamente como me gusta, entonces me voy a molestar con ustedes y bueno, y voy a tomar represalias y en fin. Porque pues esas personas son grandes porque tienen alguna forma de poder o influencia. Pero el Señor le dice a los discípulos, pero no será así entre ustedes, sino que el mayor entre ustedes, este será el que sirva a los demás. Entonces el Señor hace algo bien especial y es que le da la vuelta como a lo que podríamos llamar alguna forma de jerarquía en la iglesia. Tal vez la palabra no esté bien usada en este caso, pero nos da la idea aproximada, ¿cierto? Entonces el Señor nos dice, no es un asunto de estar buscando posiciones de privilegio para mi beneficio, para mi disfrute, para yo sentirme que soy importante, que soy grande, que es que yo sí hago las cosas bien y por eso es que sí salen bien las cosas. Bueno, en fin, ¿cierto? No se trata de eso, sino que si hay alguna grandeza en la iglesia, esa debe estar dada es en la medida de el servicio que se dé. En la medida en que, retomemos algo que se habló hace un rato, le lavemos los pies a otros hermanos, ¿cierto? Que estemos dispuestos a servir a otros, a buscar el beneficio de nuestros hermanos, ¿cierto? A buscar lo que es bueno para ellos, a hacer de pronto esfuerzos que los beneficien a ellos, aunque nos puedan costar algo de sacrificio a nosotros, ¿verdad que sí? Entonces, está todo eso relacionado. Todo eso está relacionado. Eh, Cuando vemos lo que
digamos, ¿cómo está eso asociado? Esto se asocia al llamado que hace el Señor. Pero resulta que me viene también algo a la mente, que es un caso del Antiguo Testamento, y es bien llamativo, ¿sí? Sucede que el primer rey que tuvo Israel fue el rey Saúl. El rey Saúl, hay todo un proceso en el cual Dios, digamos, lo escoge, es ungido como rey sobre Israel, y él toma ya el trono y se establece propiamente se establece, digamos, sí, una monarquía en Israel, ¿cierto? Estaba sujeta naturalmente al poder de Dios, porque todavía el profeta le hablaba como autoridad, ¿cierto? Lo que el profeta le hablaba al rey tenía peso de palabra de autoridad, pero se establece, digamos, una casa real en Israel, que es la casa de Saúl. En el llamamiento de Saúl pasan cosas muy interesantes, y es que Saúl parece que tenía una actitud así como medrosa, como temerosa, ¿verdad? En cierto momento lo están ya buscando, creo que es para ungirlo, y andaba por ahí escondido, ¿verdad? Andaba como, ¿yo qué hago? Cierto, y por allá estaba detrás de algunas cosas escondido. Entonces al principio se encuentra en Saúl una persona como con esa actitud temerosa, que no sabía qué hacer además. Pero pasa el tiempo y Saúl ya es rey. Y llega un día en el cual, en un mandato que Dios le da a través del profeta, él va, pero no hacen exactamente lo que Dios les mandó. Lo hicieron, pues, como les vino a la mente. Y a continuación de eso, venía el momento de esperar a que el profeta viniera para presentar un sacrificio a Dios, ¿cierto? Y el profeta se estaba tardando un poco. Entonces, a Saúl, en medio de todo, le pareció como, no, pues hagámoslo nosotros, adelantémonos mientras llegue el profeta. Y cuando Samuel llega, entonces Samuel se da cuenta y dice, no, oye, pero ¿qué has hecho? ¿Sí? ¿Qué ha pasado aquí? Y el profeta le llama la atención a Saúl, ¿cierto? Y le dice, oye, no se te mandó que hicieras las cosas de esta manera? Las instrucciones eran claras y eran esta y esta y esta. Y la actitud de Saúl en ese momento fue la de decir, o sea, en su corazón, él ya había tomado un pensamiento diferente. Ya en lugar de tener miedo, ahora decía, no, es que yo soy el rey y a mí me hacen caso y yo soy el que mando. Y debido a eso que había en el corazón de él, entonces, ¿qué pasó? Pues que a las palabras del profeta le respondió de manera grosera. Le dijo, no, antes bien, yo le he servido a Jehová. ¿Cómo así? ¿Me vienen a reclamar? Yo voy y hago las cosas y se ponen bravos conmigo. Esa fue la actitud de Saúl. Había ya su corazón revelado algo. No se veía antes de que fuera rey, o no sabemos qué pasó en el proceso, ¿cierto? Pero en esa situación ya Saúl lo que muestra es una soberbia, ¿cierto? Ya quiere pasar por arriba de la autoridad del profeta, inclusive. Y lo que le ocurre a Saúl, disculpen, eh, como consecuencia de eso, es que el reino es quitado de él. De su descendencia no vendrían más reyes en el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, aquí se ve algo también relacionado con eso. Y es que eso que Dios le dio, ese privilegio, volvemos ya al núcleo de la pregunta, que Dios le dio a Saúl, de estar en una posición donde él podía, eh, digamos, tomar esa tarea de guiar al pueblo acorde a la voluntad de Dios, para honrar a Dios, ¿cierto? Es decir, que la función que él cumpliera fuera una función honrosa, que tuviera resultados buenos, que se alineara con el proyecto de Dios. No, él quiso hacer cosas como a él le parecía, ¿cierto? Al gusto de él, lamentablemente. Entonces, ya para cerrar y hablando del privilegio, pues realmente la manera en que, o una manera en que creo que nos puede venir bien considerarlo, es el hecho de que a nosotros nos es dado
pues esta vida natural, ¿cierto? El Señor nos permite tener esta vida natural en la que estamos. Y tenemos lo que Dios nos ha dado, las herramientas materiales, físicas, intelectuales y demás, disponibles para hacer cosas. Con esas podemos hacer cosas. Nuestro trabajo, por ejemplo, nos da un cierto grado de satisfacción. Uno no puede negar que en lo que uno ha aprendido a hacer, en el caso, digamos, mío, por ejemplo, puedo comentar que gracias a Dios el trabajo que me gusta, que hago, me gusta y me gustaba desde antes de empezar a trabajar, ¿cierto? Era lo que llamaba la atención, empecé a hacer cosas, bueno, puedo ir trabajando y demás, y gracias a Dios hoy en día pues lo hago a tiempo completo. Entonces, es algo que sí le da a uno una cierta satisfacción, eso no se puede negar, ¿cierto? Pero la Biblia dice que de las obras humanas de esto que vemos hoy en día, todo va a ser quemado. Absolutamente todo, todo, todo va a ser quemado, ¿cierto? Porque el Señor va a dar cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, nos enseña, creo que es el apóstol Pedro. Entonces ocurre que aquello en lo que ponemos nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, que a veces nos agrada, pues resulta que son cosas que van a ser, no van a ser permanentes, no van a tener trascendencia eterna. Pero resulta que el proyecto de Dios con su iglesia, lo que Dios está haciendo en nuestro tiempo, salvarnos a nosotros, de salvar a otros creyentes, llevar la palabra a otros, ese es un proyecto que sí va a tener, digamos que no va a pasar por ese fuego que mencioné, ¿cierto? Que va a tener unas consecuencias eternas, unos efectos eternos. Sobre esto les hago un comentario, eh, discúlpenme si es un poco enredado, pero creo que se entiende. A mí me dejando vueltas en la cabeza algo, cuando escuché en algún momento a un señor que se dedica a las matemáticas, es un matemático, y él daba una conferencia, comentaba algunas cosas interesantes. Y él dijo que a él le gustaban las matemáticas porque las matemáticas eran la única cosa que era eterna, ¿verdad? Él decía que esos postulados y esas ideas y esa manera de demostrar relaciones y demás, digamos, todos esos conceptos que se manejan en la matemática, que una vez se descubre algo y se demuestra matemáticamente que es cierto, que eso es una verdad permanente, eterna. A mí me queda dando vueltas eso en la cabeza, porque yo tengo la seria sospecha de que inclusive ese conocimiento que el ser humano puede apreciar de ser tan, tan especial, ¿cierto? A mí se me hace que ni eso va a sobrevivir cuando venga el juicio sobre lo que hay, sobre las cosas que hay ahora, ¿cierto? Entonces el Señor está haciendo algo que es aún más duradero que cualquiera de las obras del ser humano. Y si yo como creyente tengo la oportunidad, si Dios me permite involucrarme de alguna manera en eso que Dios está haciendo, pero resulta que estoy haciendo un trabajo que tiene una duración o que tiene unos efectos que son duraderos. Naturalmente el mérito es del Señor, ¿cierto? Porque Pablo dice que yo regué, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces el mérito naturalmente siempre es del Señor. Pero a nosotros como creyentes nos queda la satisfacción, nos queda ese privilegio de saber que pudimos ser útiles a Dios en esa labor. Hermano John dijo una frase ahorita clave que es el mérito es del Señor. Y Amén, amén. enfocado en eso, teniendo claro que el mérito del Señor muchas veces puede pasar. La palabra dice que pues el Señor pone reyes, quita reyes. Él es el que capacita. Si ponen hoy en el servicio en un lugar, puede movernos perfectamente a otro lugar después. Y Él es el que está siempre ahí, como usted dijo, el mérito es del Señor. Puede llegar a pasar que en medio de este proceso de servicio con el Señor y que sintamos ese privilegio de sentir al Señor, de pronto si se enfoca mal, eh, puedan haber ciertas maneras de querer dominar, de dominio en la iglesia. No sé si hermano yo pueda de pronto como decir, bueno, podría verse de esta manera ciertas, no sé si podría decirse, yo veo la palabra exacta, sí, como que Manipula, tipos, o ah, eso sí podría ser, como que qué tipos, sí, qué dominación, tipos manipulación. de dominar.
dominación, sí, podría decirse, podrían verse, y en caso de que nos tocara como una situación de esas, ¿cómo enfrentarla? Porque uno no puede decirle, ay, usted siendo un dominante, o no sé, uno cómo enfrenta esa situación de dominio que uno vea en algún momento. Ah, bueno, es pregunta complicada. Es bastante complicada. Em, Nosotros en la iglesia estamos en una realidad en la cual nuestro Dios ha hecho una obra especial en nuestra vida. Ya lo hemos mencionado, ¿cierto? Algunos aspectos de esto. Y Él con su iglesia está haciendo este trabajo de salvar, ¿cierto? De llamar almas para su reino, que podamos recibirlo a Él, que podamos amarlo a Él, que podamos caminar por el camino que Él ha trazado para nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, la iglesia está predicando el Evangelio, la salvación en el nombre de Jesús, esta respuesta al problema grandísimo que tiene la humanidad y es la muerte cierta y eterna que está dada para el que comete pecado. Y como la humanidad estamos en una situación de ser una raza caída, no hay bueno, ni siquiera uno, nos enseña la palabra de Dios. Entonces, bueno, agreguemos, solo el Señor Jesús ha sido bueno, ¿no? Entonces, resulta que estamos en este asunto de la, la realidad natural o la situación natural en la que nos encontramos, ¿cierto? Como creyentes, Dios hace una obra, pero nos encontramos en, en este proceso en el cual seguimos en esta carne. Seguimos sujetos al riesgo de lo que a la carne le llama la atención, ¿cierto? Seguimos sujetos al riesgo de que nos vienen pensamientos, se nos ocurren cosas que son cosas que le gusta al ego de la persona, ¿cierto? O que son apetitos propios de la carne que desagradan a Dios. Que si uno como creyente se pone a, digamos, masticar esa idea y desarrollarla y eventualmente hacer cosas motivadas por ese interés, pues estaremos cometiendo pecado delante del Señor, ¿cierto? Entonces estamos en esa realidad. Como seres humanos estamos influidos por eso. La obra de Dios en nosotros nos equipa, nos da unas herramientas, ¿cierto? Hablamos de la sensibilidad, hablamos también de la palabra. La palabra de Dios es una herramienta extremadamente importante, es muy, 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 muy poderosa, porque resulta que nos da todo lo necesario para que nosotros podamos ver qué es lo que le agrada a Dios, cómo piensa Dios, cómo obra Dios, ¿cierto? De qué manera ha funcionado o han sucedido cosas en las vidas de otros, ¿cierto? Esos otros hicieron esto y esto y aquello y las consecuencias fueron esto y esto y esto. Y aún mejor cuando el Señor nos detalla y nos entra a explicar, es que ahí sucedió esto y de esta manera y fue por esto otro y lo que venía de allá y yo les había dicho y ahora las consecuencias son estas. Entonces nos da la palabra de Dios una cantidad de herramientas muy especiales, ¿cierto? Lo que la Biblia nos enseña. La palabra de Dios nos dice que hace sabio al sencillo, ¿verdad? Hace sabio al sencillo. Simplemente leer la palabra de Dios, prestarle atención, escudriñarla con esa atención, con ese amor, con esa fe que Dios demanda. Entonces, otra herramienta muy importante para nosotros como creyentes. Listo. Ahora resulta que en la iglesia, pues digamos, en razón del funcionamiento como cuerpo que somos, ¿cierto? Como eclesia, como asamblea, ¿cierto? Pues tenemos que funcionar. Es necesario que cuando nos reunimos las cosas se hagan de una cierta manera, ¿verdad? Entonces se designa a la función que alguno de los hermanos haga esta función, a ver quién toma la ofrenda, a ver quién dirige de pronto cantos, a ver quién predica. Digamos, es parte de la organización de lo que debemos hacer. Listo, muy bien. Entonces ocurre que eso empieza a generar naturalmente como una distinción. Bueno, habrá hermanos que por distintas razones, pues solo asisten y todavía no participan del servicio, por ejemplo. Bueno, confiamos en el Señor que puedan seguir creciendo y en algo le puedan ser útiles al Señor, ¿verdad que sí? No necesariamente tiene que ser en el tiempo del culto, ¿verdad? Uno en su contexto de vida del día a día
tiene oportunidades, el Señor le puede abrir oportunidades para que uno pueda compartir la palabra de Dios, para que uno pueda compartir su testimonio, ¿verdad? Así que el servicio a Dios se puede hacer en muy distintos contextos. Y resulta que, claro, debido a esta función y esta especialización que se genera también, pues Boliujega va a haber tendencias humanas, ¿cierto? Entonces, va a haber alguien que tiene a su cargo un grupo. Hablemos, les doy un ejemplo. Yo que tengo la oportunidad de colaborar con temas de DECOM, entonces pues con el tiempo empezamos a tener un grupito, tenemos un equipo, ¿cierto que sí? Entonces empezamos, listo, yo hago por acá, tú me ayudas con esto, y así estamos, digamos, haciendo ese trabajo en específico, esa parte de cómo apoyamos el trabajo que se hace en la iglesia. Y evidentemente llega un momento o hay situaciones en las cuales puede uno, digamos, ver cómo en el grupo se genera esa actitud de que tal vez quienes estén ayudando, pues se acercan a uno y dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y cómo quieres que hagamos esto? ¿Verdad? Claro, empieza a haber una cierta forma de autoridad, podríamos decir. Listo. Y aquí es donde entra la parte delicada, ¿sí? Porque hasta el punto en el cual se delega autoridad, realmente eso es algo que es bíblico, ¿sí? Porque dice el Señor que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, sobre nosotros, Dios sí, digamos, nos da, o a nosotros Dios nos da investidura, ¿verdad? Y sabemos, a medida que caminamos con el Señor, nosotros nos damos cuenta que a medida que nosotros vamos con Él, que recibimos, digamos, la formación que Él nos da, que vamos, digamos, caminando en fidelidad con Él. Hay una definición buenísima que nos dio el hermano Fernando ya hace buen tiempo, donde él nos decía que la santidad, una ecuación, santidad es igual a fidelidad más integridad. Oh, esta ocasión es buenísima. Es una manera muy bonita de definir la santidad. Entonces resulta que eh, hay una investidura que Dios da. A nuestros pastores el Señor les ha dado una investidura que es propia de la función que están desarrollando, ¿verdad? El Señor los equipa con dones, digamos, a medida que uno los escucha, uno se da cuenta la manera en que Dios les da una visión que es diferente. Ellos tienen visión más amplia, tienen, digamos, todo el equipamiento. El Señor les da todo el equipamiento que es propio de la función que ellos están realizando, ¿cierto? Y parte de eso consiste en que, claro, Dios les permite tener autoridad, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de los pastores que estamos hablando. Y aquí lo que entra entonces es algo muy importante y es la actitud del corazón de la persona, ¿cierto? Si yo como hijo de Dios, a medida que el Señor me permite tener estas cosas, empiezo como a dejarme arrastrar por esos pensamientos, es que lo que yo hago sí queda bien, es que miren que hicieron esto acá y eso no me gustó. Y entonces, uy, no, 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 esos hermanos no saben, no. Si uno empieza a tomar esa actitud, resulta que empieza a desvirtuarse lo que hablábamos al principio. Hay una conexión aquí, ¿cierto? Entre el lavado de los pies que veníamos hablando y esto que estamos hablando en este momento. Y es que empiezo yo a pensar que es que yo impongo y yo mando aquí. Pero la realidad es que cuando uno se enfrenta a esas situaciones, porque ocurren situaciones de diversa índole, y empieza uno es como, ay, Señor Jesús, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué hago porque pasó esto? ¿Hubo este desacuerdo? Tal cosa. Si yo simplemente me voy a llevar por mi impulso y a imponer lo que yo quiero, fácilmente voy a hacer daño. Muy fácilmente. Muy fácilmente, en lugar de lavarle los pies a mi hermano, voy a darle alguna bofetada, ¿cierto? Entonces empieza esa responsabilidad y empieza a jugar un rol muy importante la manera en que el servidor concibe lo que está haciendo, ¿cierto? Si concibe lo que está haciendo como una especie de mérito que se ganó y que por lo tanto puede hacer uso de como, pues como quiera de eso que ha recibido, o si lo recibe más bien como algo que Dios le dio para cumplir una función de acuerdo a lo que a Dios le agrada, ¿cierto? Que a ella las cosas empiezan a cambiar, porque a ella empiezan a decir, ay Señor,
Oye, si es que realmente yo los méritos para esto humanamente no los tengo, ¿sí? La capacidad de hacer esto, hacer esto otro, ay, como que cojeo, como que aquí. Pero la actitud de Mateo, ¿cuál fue? Pues Señor, si tú me llamas, yo confío en que tú me vas a sacar adelante con esto, ¿cierto? Y más que sacarme adelante, yo confío, Señor, en que tú vas a hacer tu obra y tú vas a cumplir tu propósito si yo me dispongo. Yo haré el mayor esfuerzo que me sea posible, yo dispondré mi corazón, ¿cierto? Pero Señor, pues tú eres quien hará lo que tienes determinado hacer. Cuando hay esa actitud en el servidor, entonces, en ese caso, realmente nos evitamos que haya estos peligros de hacer uso inadecuado de la autoridad que Dios le ha dado al servidor. Porque ahí es donde está el verdadero problema, que se use la autoridad de una manera inadecuada. Porque cuando la autoridad se usa bien, conforme al propósito de Dios, para edificación de la iglesia, ¿verdad? Y no buscando beneficio propio, no buscando ganancia, no buscando, digamos, fama personal, ni mucho menos, bueno, ahí entonces sí se está cumpliendo lo que Dios quiere. Y esa autoridad se le está dando el uso correcto. Y eso es agradable a Dios. Hermano, yo una Amén. cosita, yo no me demoro nada diciendo esto, pero así, rayo veloz. Y es que hay una cosa, hermano, para un líder, y es que un líder está en autoridad y bajo autoridad. Entonces, cuando un líder entiende esa dualidad, ahí es cuando funciona. Porque el líder puede ser líder del comité, pero si ese líder entiende que tiene un apoyo en su líder, en su diácono asesor, ahí él tiene ganancia, porque el líder hay cosas que no sabe manejar y que no puede manejar porque está en ese momento. Amén. Entonces, ¿qué hace este líder? Este líder sabio no se deja llevar por sus emociones, sino que busca la ayuda en quien es su autoridad. Y ahí es cuando puede Amén, amén. equilibrar sus emociones y puede darle una respuesta sabia a su equipo de trabajo. Así que esto sea un Sí. llamado para que todos los líderes, aunque sientan de pronto esa energía y esa cosa que les disgusta y eso que no funcionó, busquen sus líderes. Para eso Dios los puso. Amén, gracias por la apreciación, Lili, muy bonito. Y bueno, ya por cuestión de tiempo, vamos a, pues, a pasar al último discípulo y es Simón el Celote. De una manera breve vamos a explicar un poquito por qué a Simón se le apodaba Celote. Y Celote se le llamaba como a un grupo de judíos radicales o que pertenecían a un grupo político y religioso que eran un poco extremistas y ellos procuraban la emancipación del imperio romano porque ellos solo permitían o ellos decían que quien los debía gobernar solo era Dios. Entonces, Celote proviene del hebreo que significa los que son celosos seguidores de Dios. A Simón se le llamaba de esta forma por ser un defensor acérrimo de sus ideas, hasta que él conoce al Señor. Simón Celote, el Celote, es el prototipo de hombre que alcanza el liderazgo por su firmeza doctrinal, es decir, que él no se deja, no permite que se mezclen doctrinas. Y esto es algo muy importante porque él era defensor de calidad y no de cantidad. Y esa palabra yo la quiero resaltar, porque es uno de los mayores compromisos que nosotros como discípulos de Cristo debemos tener presente en estos tiempos, así como lo hizo Simón el Celote, los apóstoles, el hermano Larsen, el hermano Vildros y todos los hermanos, defendiendo la sana doctrina. En esta época existen diferentes, entre comillas, doctrinas bíblicas o el llamado pseudocristianismo, donde se ha popularizado y comercializado tanto como en esta órbita eclesiástica, que ellos van como, bueno, yo predico lo que tú quieres escuchar. Ellos van al paso de avances modernistas. Es decir, ellos se interesan más por la cantidad que por la calidad. Es decir, no tienen en cuenta ni siquiera la doctrina, el evangelio. Y hay algo a resaltar acá y es que ellos
pueden decir, no, pero ¿qué necesidad tienes tú? ¿Qué quieres que te predique? Y yo así te enseño, porque me interesa es que tú llenes un puesto en esta silla o en esta banca de este templo. Lo que tú quieres, yo te lo predico, yo te lo enseño. Y así no son las cosas en Dios. El discípulo de Cristo entonces debe ser celoso de la sana doctrina, debe estar siempre atento y también prevenido y precavido al peligro. Y me voy a referir rápidamente a la carta que le escribe el apóstol Pablo a los Gálatas en bueno, yo acá voy a compartir acá la parte de lo que nos dice Gálatas, el capítulo 1, el versículo 6 y 7 en la versión de TLA. Dios los llamó a ustedes y por medio de Cristo les mostró su amor. Por eso casi no puedo creer que en tan poco tiempo hayan dejado de obedecer a Dios y aceptado un mensaje diferente de esta buena noticia. En realidad, no hay otro mensaje, pero digo esto porque hay quienes quieren cambiar la buena noticia de Jesucristo y confundirlos a ustedes. Y eso era lo que estaba pasando exactamente en ese momento porque ellos querían pervertir la sana doctrina, querían cambiarla. Y eso es lo que también estamos encontrando actualmente con el pseudo cristianismo. Entonces, hermano Johncito, bueno, yo acepto, me identifico como es el lema de los jóvenes actualmente y me conecto con la doctrina de Jesús. Tengo sentido de pertenencia por lo que soy. Después que yo he sido redimido por la sangre de Jesucristo, creo que hay un solo Dios y un solo mediador, que es Jesucristo hombre. Pero después de eso nosotros conocimos y aceptamos al Señor en una organización que predica lo que la Biblia enseña, un Señor, una fe y un bautismo en Jesús. Entonces, en este orden de ideas, ¿cómo podría entenderse en sentido amplio el sentido de pertenencia de forma doctrinal y administrativamente? Amén, amén. Bueno, ahí estamos con preguntas complicadas. Bien, nuevamente estamos en una situación en la cual hay realidades de cómo funcionamos los seres humanos, ¿cierto? Que nos imponen unas ciertas situaciones que hay que saber manejar, ¿cierto? En las cuales debemos aplicar, digamos, buen entendimiento, buscar la dirección del Señor, ¿cierto? Y es que cuando el Señor establece su iglesia, Él no fue a una notaría a dejar un registro, ¿cierto? Él no se fue allá a dejar una eh, institución humana ya registrada por nombre, fundadores, firma, firma, participantes, capital y demás. Nada de esas cosas. Él simplemente predicó el Evangelio, le enseñó a los discípulos, los formó, ¿cierto? Y luego, en el Pentecostés, inicia el tiempo de la iglesia ya con el poder que viene sobre la iglesia por el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Y empieza como tal lo que vemos en el libro de los Hechos, ¿cierto? Entonces ocurre que la obra que el Señor hace es fundamentalmente espiritual, pero nosotros en el día a día funcionamos en un contexto de seres humanos, ¿cierto? Como el ser humano ha organizado las cosas. Entonces ocurre que funcionamos en algún país, estamos en algún país, ¿cierto? En el cual las autoridades, quienes estén ejerciendo como autoridad y demás, pues establecer unas normas, ¿cierto? De cómo se funciona. En el caso nuestro, digamos, se hace un registro de la institución, entonces funcionamos administrativamente como una institución, que es la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ¿cierto? Y es necesario ante el gobierno, pues hacer algunos procesos y, digamos, sujetarse a lineamientos que ellos dan. Siempre y cuando los lineamientos y las normas que establezcan los gobiernos no vayan en contra de lo que Dios manda, perfectamente se pueden hacer,
¿cierto? Eso era lo que decían Juan y Pedro cuando los querían ya prohibir predicar. Ellos ya les decían, pero es justo que obedezcamos a los hombres antes que a Dios. Juzguen ustedes si eso es justo, ¿verdad? Entonces ya, obviamente, hay un límite, no quiere decir que la iglesia tiene que, en todas condiciones, incluso cuando ya se le prohíbe, digamos, hacer cosas conforme a la voluntad de Dios, simplemente decir siempre que sí. Pero gracias a Dios nosotros estamos en una época en la cual, por lo menos el gobierno que funciona o los que han funcionado recientemente en nuestro país, no han superado ese límite. Se han mantenido entre unos límites razonables, ¿verdad? Digamos, nos dan un espacio adecuado para que nosotros creamos en el Señor, llevemos nuestra fe en Dios, ¿cierto? Y eh, prediquemos inclusive. Puede que haya algunas restricciones y demás por el tema de ruidos. Justamente estaba viendo que hay una norma ahora recientemente donde se habla de temas de ruido. Entonces, pues puede que haya ciertas restricciones, pero gracias al Señor, hasta el día de hoy no hay una prohibición, ¿verdad? Si uno puede saludar a una persona, conversar con ella, uno perfectamente le puede invitar a la iglesia. Eso no lo prohíbe la ley colombiana, por ejemplo. Así que bueno, estamos en esa realidad. El Señor establece su iglesia, ¿cierto? La iglesia es eminentemente espiritual, pero nosotros humanamente funcionamos en un contexto que es el contexto, pues, social, cultural, económico en el que nos encontremos. Ahora, esa realidad en la que estamos, pues, no, digamos, no podemos escapar del hecho de que sí vamos a estar en alguna organización. Y por efectos, digamos, de lo que es saludable para un creyente, uno como creyente no es muy saludable estar como paseando en términos de voy a esta iglesia y miro a ver si me gusta, y voy a esta otra, y voy a esta otra, sino que sí es necesario que uno como creyente, digamos, tenga unas ciertas raíces y se deje guiar es más por el propósito de Dios en la vida de uno, no por el gusto que uno pueda tener, ¿cierto? Así que pues lo esperable y lo normal es que, pues claro, uno va a desarrollar membresía en una congregación. Si se muda, bueno, puede estar en otra congregación. En el caso nuestro acá en Colombia, encontramos sedes de la IPUC, gracias a Dios, en todo el país. Creo que ya las reuniones de pastores son como de 5.000 pastores. Entonces, nuestro país está, gracias a Dios, hay mucha disponibilidad de lugares para reunirnos, ¿cierto? Y de pastores predicando la palabra, gracias al Señor. El Señor ha sido muy bueno con Colombia, verdaderamente que es una bendición bien especial. Entonces, ocurre que como creyentes vamos a tener esa relación con la institución, naturalmente. Nosotros vamos a ver que si la iglesia hace un evento, pues un evento de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y demás. Esto nos indica que sí es importante que tengamos un sentido de pertenencia, ¿verdad? Si nosotros, digamos, Dios nos ha eh, salvado, nos ha enseñado, nos ha formado, ¿cierto? Pues nosotros, por la honra que debemos, al que honra, honra, enseña la palabra, pues es bueno que tengamos eso en cuenta, ¿cierto? Que tengamos ese aprecio por nuestros pastores, ¿verdad? La Biblia nos enseña acerca de eso, que es muy bueno que el creyente pues aprecie al pastor por el esfuerzo que ellos hacen, por toda esa dedicación que ellos ponen en servirle a Dios, de lo cual hay beneficio para nuestra vida, ¿cierto? Y de eso se puede desarrollar naturalmente una forma de lealtad, una forma de sentido de pertenencia. Lo que es fundamental en este caso es siempre tener muy claro que el propósito fundamental es el del Señor Jesús y es la salvación de las almas, ¿cierto? Entonces la salvación de las almas se da por el Evangelio, ¿verdad? Es la predicación del Evangelio a través del cual una persona puede llegar al conocimiento de Jesucristo, puede llegar esa persona a saber qué es lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y pueda llegar a ser formado y conocer qué es lo que Jesús espera que nosotros hagamos en respuesta a lo que Él nos ha dado, qué es lo que Él nos ha mandado, ¿verdad? Y de esa manera, pues pueda la persona recibir al Señor, pueda incorporarse a la iglesia y pueda, digamos, ya ser parte de este proyecto hermoso de Dios de darnos salvación y vida eterna
a los seres humanos, aunque habíamos caído en pecado, en desobediencia. Así que, siendo ese el propósito central, es importante que mantengamos el orden de las cosas, ¿verdad? El propósito de Dios fundamentalmente es la salvación, su iglesia. Y si fuéramos, digamos, a otros lugares del mundo, hay lugares donde no vamos a encontrar sedes de la IPUC específicamente. Pero sí sé de casos, creo que Liliana nos puede comentar, Liliana tiene ya experiencia en ese sentido, de que en otros lugares hay iglesias que predican la sana doctrina, ¿verdad? Puede haber algunas diferencias que podríamos, en parte, digamos, atribuirlas a temas socioculturales, ¿sí? Nosotros en Colombia, por ejemplo, eh, tenemos un trasfondo, ¿verdad? De cosas que han sucedido en la historia, de costumbres, de tradiciones que hay en la sociedad, que eso nos ubica un poco en nuestra vida práctica y nos dice, nuestra sociedad se hace esto, pero eso lleva o eso es una práctica idolátrica, por ejemplo. Entonces nosotros decimos, no nos conviene, debemos llevar una vida separada de ese tipo de prácticas, no es lo adecuado para un hijo de Dios, ¿verdad? Hay sociedades en las cuales las prácticas cambian y la manera en que los creyentes, las comunidades de creyentes, pues ya han tomado la vida práctica, cambie un poco. Lo que sí no puede cambiar es que tengamos una creencia diferente y haya de pronto, así sea en otra parte del mundo, pues alguien que diga, no, pero de pronto es que el Señor Jesús de pronto no es Dios. No, eso no puede afirmarse una cosa de esas, sí, porque eso nos lo enseña la palabra, que el Señor Jesús es Dios manifestado en carne, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que nosotros estamos completos en Él. Así que lo que es la base fundamental de lo que somos, la iglesia, ¿verdad? De lo que el Señor nos ha enseñado, tiene que mantenerse. Ahora, en términos del funcionamiento de la iglesia, administrativamente y demás, pues sí, lo saludable es que estemos vinculados, ¿verdad? Que permitamos, digamos, lo que Dios nos da a través del funcionamiento de la organización en la que nos encontremos, ¿cierto? Y que pues procuremos siempre manejar las cosas según lo que el Señor nos enseña. Puede haber situaciones en que se presenten cosas que nos generen inquietud, digamos, bueno, de pronto esto no es tan acorde a la palabra de Dios. Bueno, la Biblia nos enseña los recursos para gestionar eso, ¿cierto? Nuestros pastores están siempre disponibles para que les planteemos y le digamos, hermano, esto que vi acá, ¿cómo es? ¿Qué sucedió ahí? Bueno, que le expliquen a uno cuando haya necesidad o que tomen alguna retroalimentación para corregir cosas que puedan requerir corrección. En Apocalipsis el Señor le habla a unas iglesias, ¿verdad? Y Él les habla de lo bueno, de la fidelidad, de las cosas que habían hecho acordes a la voluntad de Él, pero también les corrige cosas en las que se habían equivocado. Entonces, la disposición a que el Señor siempre nos enseñe, siempre nos corrige, tanto individual como, digamos, como comunidad, pues siempre debe existir, naturalmente. Y eso dentro, digamos, de la sujeción que Dios nos ha enseñado. Es lo saludable, es lo que es acorde a como el Señor enseña, ¿verdad? Que si hay alguna inquietud, pues la planteemos y sean nuestros pastores los que, pues hablamos anteriormente, Dios los ha equipado para cumplir esa función que el Señor les ha dado. Y pues cuentan con autoridad de parte de Dios también para tomar decisiones en el momento en que sea necesario hacer alguna clase de cambio. Y en medio de todo esto, yo creo que la paciencia también es importante, ¿sí? El hecho de saber que Dios se toma su tiempo, ¿cierto? No en todas las cosas actúa de una manera como instantánea, inmediata. Entonces, si uno espera en el Señor, si uno plantea las cosas en oración a Dios, la hermana Liliana nos contaba el testimonio en el que ella ante la situación lo que hizo fue buscar la dirección de Dios a orar, a orar. Bueno, el Señor le dio las palabras, ¿cierto? La manera adecuada de abordar al jefe en ese caso. Así que creo que eso nos puede ubicar bastante bien, ¿sí? Tener esa comprensión de lo central, que es el hecho de que la iglesia es un cuerpo, somos un cuerpo espiritual, pero el hecho de que funcionamos humanamente
y administrativamente como una organización, ¿cierto? Ahora, naturalmente, los aspectos organizativos deben estar sujetos a lo espiritual. Debe ser el Señor el que dicte lo que es eh, el orden de las cosas, que, digamos, el sistema de valores que nos rige como organización debe ser el que el Señor nos plantea en la Escritura. Ya hemos hablado de cosas relacionadas en esta sesión para no extenderme tanto. Y creo que podemos dejar hasta ahí. Amén, hermano Johncito, muchas gracias y hemos aprendido mucho hoy y algo que quiero resaltar o resumir es que en qué se resume la humildad y esa habilidad y disponibilidad de Mateo en el corazón, porque es que todo sale de ahí. El hombre siempre mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. Por eso la palabra de Dios dice, un corazón contrito y humillado, Él nunca desprecia. Y bueno, y también decimos que podemos aprender a tener siempre presente la sana doctrina, donde nosotros vayamos, donde nos dirijamos. Y como decía el hermano Johncito también, amar y obedecer a nuestros pastores. Si Dios nos dio la revelación de su palabra en X o Y organización, aprender también a respetarlos. Y todo eso hace parte del sentido de pertenencia, el respeto también por lo que somos. Amén, amén. Entonces, vamos a darle las gracias a Dios por esta hermosa sesión que tuvimos hoy. No sé, Lili, ¿tiene una intervención final? Sí, es que está el hermano Wilton Bedoya y yo no sé, Ah, pronto quisiera participar a darnos algún consejo final. Me encantaría escucharlo, si puede, ¿no? Porque de Amén, pronto amén. no sí, sí, puede. claro. No me había dado cuenta. Adelante, hermano Wilton, Dios le bendiga. Bueno, Dios les bendiga, ¿me escuchan? Sí, sí, señor. Amén. Bueno, por acá contento de estar en este programa tan bonito, edificando nuestra vida espiritual. Creo que las temáticas que están tocando son muy acordes a lo que el cristiano necesita, como lo es el conocimiento de la palabra, la firmeza espiritual y ante todo la doctrina, Amén. porque uno no se salva de cualquier manera. Para eso está la palabra y está la doctrina. En cuanto a la parte eclesiástica que estaba hablando ahorita el hermano Johncito también, hay un orden muy bonito dado por el Espíritu Santo donde todos estamos bajo autoridad. Y ahí es donde el Espíritu Santo respalda y las cosas funcionan. Ejemplo, los líderes de los comités están sujetos a las directrices del pastor, el pastor está sujeto a los directivos al consistorio de anciano y el consistorio de anciano está entonces también sujeto a la asamblea y todos estamos sujetos a Dios. Por eso Amén. es que la iglesia nuestra crece de una manera muy especial porque estamos sujetos a Dios y contamos con ese ente necesario que es el Espíritu Santo. Entonces, no, felicitarles, hermanos, por el programa que están llevando a cabo. De seguro que es de grande bendición y por qué no decirlo en esta mañana, si nosotros aún partiéramos a la eternidad y el Señor no llegara, seguro que este programa se va a replicar en muchos, en generaciones venideras. Así que es una bendición y les felicito. Dios les bendiga. Amén. Bueno, hermano Wilton, aprovechando que está acá, sí nos podría ayudar con la oración de ya para finalizar, para cerrar, darle las gracias a Dios por todo. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a orar entonces para darle gracias a Dios y encomendarnos siempre en las manos de Él en todo lo que hagamos. Bendito y eterno Dios, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu buena voluntad, gracias por estos programas que contribuyen a la edificación de nuestra vida cristiana, Señor. En el tiempo que estamos viviendo, Señor, donde hay tanta filosofía y pensamiento humano, pero prima tu palabra, Señor, como esa base fundamental para tener una fe sólida, Señor, y agradarte a ti. Gracias por todos los oyentes, Señor, de este programa. Bendícelos en tu nombre glorioso, Jesús. Toda la gloria es para ti, Señor, porque eres tú el que inspiras a todo, para todo bienestar, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Amén, muchas gracias y Dios les bendiga y nos vemos en 15 días. Eso, Dios los Dios les bendiga, bendiga. gracias. Feliz fin de Amén. semana, Dios María, bendiga. Margy, feliz día de la mujer, besitos. Gracias, Dios les bendiga. Feliz día para todas. Gracias, feliz día.